Bien, buenos días iglesia. Saludo a todos los que a esta hora se conectan a través de YouTube. Y bueno, vamos a compartir esta mañana un mensaje, una palabra de Dios hacia nuestros corazones. Y quiero comenzar diciendo que si hay algo en la vida que nos acompaña siempre, además de nuestra sombra obviamente, son los recuerdos. Recuerdos que descansan en nuestra memoria. La memoria es la potencia del alma por medio de la cual se retienen las ideas y se recuerda el pasado. Y los recuerdos del pasado, por un lado, nos pueden ayudar porque nos permiten recoger experiencia, conocimiento y de esta manera poder aplicarlos en las nuevas etapas de nuestra vida. Por otro lado, puede también que queramos olvidar y borrar todos los recuerdos sin rescatar ninguna experiencia o ninguna enseñanza. El problema de esto es que caemos en la ley o la filosofía de Julio Iglesias y tropecé de nuevo con la misma piedra. O de pronto también podamos querer hacer una selección de los recuerdos, es decir, recordar solo los momentos y los lugares hermosos que hemos visitado, quizás Santa Marta, San Andrés, Cancún, Miami, no sé. Por ejemplo, los enamorados suelen recordar los lugares románticos donde se conocieron. La Biblia nos dice, olvide las cosas de antaño, ya no vivan del pasado. Pero nos dice esto porque muchos vivimos tan apegados al pasado que nos perdemos lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Uno puede llevar un diario de vida, de todos los tropiezos, y nada más decir, bueno, tropecé, ¿qué más voy a hacer? Ya está. O también puede reflexionar y aprender de esos tropiezos. Así como hay recuerdos que nosotros queremos rehuir porque los consideramos no dignos de ser recordados, hay otros que sí queremos recordar porque nos producen alegría, porque nos producen gozo. Por ejemplo, ¿quién no recuerda ese 5-0 de Colombia frente a Argentina? Allá, en su propia cancha, en su propio terreno, en su propio territorio. En el año 1993. ¿Quién nos recuerda eso? ¿Y quién nos alegra al recordarlo? Obviamente que sí. También recuerdos que nos alegran son, por ejemplo, los primeros pasos de nuestros hijos. Las primeras palabras, papá, mamá. Las primeras caídas, las primeras travesuras. El primer dibujo. Sí, ¿cómo no vamos a recordar todo eso? La primera vez que uno de nuestros hijos o nuestros hijos llegó con una carita feliz del colegio. Maravilloso. El primer amor. ¿Quién ha olvidado el primer amor? O el primer beso. También la primera desilusión, las primeras lágrimas. A mí en lo personal me encanta sentarme a la mesa en mi casa y poder contarle a mis hijos mis travesuras, mis anécdotas, mis aventuras de la juventud. Ellos, mi esposa y aún mi suegra se ríen mucho y a veces me dicen, ya empezó de nuevo, pero me encanta. También nos tomamos tiempo, obviamente, para recordar aquellos momentos que nos producieron dolor, aquellos momentos que nos hicieron llorar, el recuerdo, por ejemplo, de aquel ser amado que partió. El recuerdo hace parte de nuestras vidas, están en nuestra memoria, sean buenos o malos, están ahí y nos acompañan. De hecho, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mi parecer una de las enfermedades más tristes es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer borra todos los recuerdos de nuestra vida y de nuestra existencia. Querida iglesia, lo que hoy nosotros estamos viviendo, toda esta pandemia, mañana será parte del recuerdo. Nadie nada dos veces en el mismo río, porque las aguas siempre cambian. Y de una u otra manera, y más tarde que temprano, todo lo que estamos viviendo será parte del recuerdo. Y nosotros o nuestros hijos contará o relatará la experiencia que estamos viviendo hoy. Lo que esta pandemia está produciendo, lo que está significando, lo que está implicando. Esta pandemia considerada la pandemia más grande de las pandemias. Y nuestro relato probablemente va a reflejar cómo es que hoy día nosotros estamos viviendo en este escenario.
Y puede que nosotros recordemos que lo hicimos con angustia, con temor, con depresión, perdiendo la fe, perdiendo la esperanza. O puede que nuestro relato refleje otra cosa, que estamos viviendo esta pandemia con fe, con confianza, con tranquilidad, con paz. ¿Usted ha pensado cómo recordará este momento? Probablemente no hemos tenido tiempo para pensar en eso. Pero hágase la pregunta, o quizás ha pensado cómo nuestros hijos recordarán este momento o cómo recordarán a sus padres que vivieron este momento. Por ejemplo, recordarán a sus padres sumidos en la desesperación, siempre peleando, enojados con todos, alejándose de la iglesia, perdiendo la fe, abandonando a Dios. O quizás recordarán a unos padres que se mantuvieron firmes en la confianza, en su fe, y esta nunca decayó. ¿Por qué hoy estoy hablándoles de esto? Porque precisamente vamos a hablar de un hombre, Asaf es su nombre, que cayó en una profunda angustia y en una profunda aflicción. Y en este escenario él hizo el ejercicio de recordar, él recordó y lo hizo de dos formas. Así que lo vamos a ver juntos. Porque si hoy día, en este momento, a esta misma hora, usted está sumido en la angustia, en la aflicción y en la desesperanza, este sermón es para usted. Quiero que juntos leamos el Salmo 77. Búsquelo en su Biblia y vamos a leerlo todos juntos. El Salmo dice así: a Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y desfallezco. Selah. No me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. De los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches. Mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Selah. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus promesas, evocaré todas sus obras. Santo Dios son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Selah. Las aguas te vieron, oh Dios. Las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron sus lluvias las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. El salmo que acabamos de leer nos permite ver 3 puntos
que vamos a estudiar esta mañana. El primer punto es la angustia y crisis de confianza que tiene Asaf. El segundo punto es luz en la oscura angustia de Asaf. Y el tercer punto es una memoria activa y un recuerdo poderoso. Asaf, cuyo nombre quiere decir recolector, era un director del coro en la época de David, un levita, cuyos descendientes moraron en Jerusalén después del exilio. A él se le atribuyen 12 salmos. Entre aquellos, el Salmo 77, que es el que acabamos de leer. Vamos y acompáñenme entonces al primer punto de este sermón. Versículo 1 al 6. Fíjese lo que dice: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios, me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. De los años ya idos me acuerdo y mi corazón reflexiona. Por las noches mi espíritu medita y inquiere. Fíjese que Asaf había caído en la arena movediza de la autocompasión. Y eso estaba turbando todos los procesos de pensamiento que él podía tener. Fíjese que se niega a recibir consuelo, se sumerge en el lamento, desfallece, no puede dormir, se siente tan turbado que ni siquiera puede hablar. Nos hacemos una pregunta, yo le hago una pregunta: ¿se ha sentido usted así, angustiado? ¿Se ha sentido deprimido? ¿Se ha sentido en aflicción? ¿O ha visto a alguien sentirse así? El sentirnos así puede llevarnos a que no podamos procesar nuestros pensamientos. ¿Pero por qué? Porque el escenario en el que estamos, vemos gente que se enferma, vemos gente morir, vemos que todo va mal, que todo va empeorando. Y probablemente todo esto sumado a otros son 1000 motivos para sentirnos angustiados y afligidos. No queremos sentirnos así, pero ¿cómo lo evitamos? Porque hay preguntas que se van haciendo y se van formulando y no tenemos respuestas. Aún nuestros hijos nos pueden estar preguntando hoy día: papá, mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo se tuvieron que ir? ¿Por qué no le pudimos dar el último beso o decirles hasta pronto? ¿Por qué el tibio beso en una mejilla se transformó en un frío beso en la frente y un adiós? Papá, mamá, ¿por qué el vecino que antes veíamos sentado en la plaza o en el parque ya no está? Papá, ¿por qué el de la tienda ya no lo vimos más? Papá o mamá, ¿por qué aquel profesor que no gustaba tanto como nos enseñabas no vino más al salón virtual? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y las preguntas van a ir surgiendo una y otra vez, una y otra vez. Esta angustia, que puede ser tu angustia, lleva a Asaf a tener una fuerte crisis de confianza en Dios. Intenta buscar respuestas y de esta manera se formula cuatro preguntas de manera retórica. Las preguntas retóricas no tienen respuesta y se usan o se formulan para hacer pensar a la audiencia. Sin embargo, veremos que a pesar de ser preguntas retóricas sin respuesta, la respuesta está allí presente en la pregunta. Y Asaf se formula esas preguntas: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades? Y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Asaf sentía que el amor de Dios se había agotado. Y usted y yo sabemos que eso es imposible. Isaías 49, versículo 15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara,
yo no te olvidaré. Dios nos dice que si Él nos ha dado lo más preciado, lo más valioso, que es la vida, ¿cómo es que ahora se va a olvidar de nosotros? Si Él nos ha dado la vida, ¿no nos dará todo lo que necesitamos para sustentar la vida? La angustia de Asaf lo lleva también a afanarse y a caer en la ansiedad. Y hermanos queridos, el afán y la ansiedad son la manifestación exterior de mi inseguridad interior en Dios. Lo vuelvo a repetir, el afán y la ansiedad son la manifestación externa de mi inseguridad interior hacia Dios. ¿Por qué? Porque como no creo lo que Dios va a hacer en mi vida, caigo en la angustia y caigo en el afán. Pero Dios me dice, no te deprimas. Si te he dado la vida, ¿no te daré todo lo demás? Hermanos, Dios es fiel y Él cumplirá su palabra. En cuanto si el amor de Dios se ha agotado, tú y yo sabemos que eso también es imposible. Y Jeremías 31, versículo 3 nos lo dice. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Esto nos revela que el amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno. No se acaba, no se completa nunca. Su amor es eterno como Él es eterno. Y es su gran amor el que nos atrae hacia Él mismo y nos prolonga su misericordia. Durante toda la eternidad seguiremos experimentando y disfrutando del amor de Dios. Nunca faltará. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Dios nos ama desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nos escogió, nos amó y guardó desde antes que el mundo fuera. ¿Cómo hemos de dudar entonces? Pero si aún con todo lo que hemos leído o lo que hemos recibido hasta aquí, no logramos salir de esa angustia que puede estar provocando esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, acompáñeme y siga conmigo a la segunda parte de este sermón. La segunda parte es una luz en medio de esta habitación oscura de Asaf. Es una luz en medio de la oscura angustia que está viviendo Asaf. Y espero que sea una luz a la oscura angustia que puedes estar viviendo tú en este momento. Fíjese en el versículo 10. Dice así, y me pongo a pensar, eso es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Me encanta cómo lo dice la versión Reina Valera, porque lo dice de esta manera, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Asaf reconoce que la perspectiva de la vida que está teniendo en ese minuto lo están enfermando. Y hermanos, no hay enfermedad más grande que olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo quiero repetir, no hay enfermedad más grande que olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es como un Alzheimer espiritual. No de la memoria, no de los recuerdos, sino que del espíritu. Asaf se dice a sí mismo, eso me está aplastando y no voy a dejar que mis emociones me controlen. Sé que mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo no puedo seguir así. No puedo vivir como si Dios no estuviera. Eso me lleva a recordar que en una ocasión Martín Lutero estaba muy deprimido porque lo habían amenazado de muerte. Por lo que empezó a desanimarse y a perder las fuerzas para hacer su tarea. Entonces su esposa se vistió de luto. Sí, se vistió de luto. Y cuando Martín Lutero la vio, le preguntó, ¿por qué estás vestida de luto? ¿Quién murió? Ella le responde, Dios ha muerto, por eso estoy de luto. Entonces Lutero se rió a carcajadas y le dijo, Catalina, Dios no se muere porque Él es la vida. Ella lo miró fijamente y le dice,
Si Dios nos ha muerto, entonces, ¿por qué estás deprimido? Él entendió el mensaje, lo que permitió que siguiera adelante en su misión. Asaf también está entendiendo el mensaje y reacciona. Y en su reacción vamos a ver lo que él hace, versículos 11 y 12. Mire lo que él hace. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Traeré a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas. Evocaré, que quiere decir hablaré, tus obras poderosas. Él determina traer a su memoria lo que Dios ha hecho en el pasado. Me acordaré, haré memoria, meditaré, hablaré. El primer paso para salir de la angustia es precisamente recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de nuestras vidas. Sí. Alguien dijo, la estrategia central de la Biblia para sacarnos de toda angustia es hacer un esfuerzo consciente de la mente. Y eso es precisamente lo que Asaf, el salmista, está haciendo. Asaf decide echar mano a toda la información fidedigna que tenía de Dios y de sus hechos gloriosos en la historia de Israel. Esto es muy importante, hermanos, porque nadie va a reaccionar o nadie va a vivir de acuerdo a Dios si no tiene la información adecuada. Y esa información la proporciona nada más que las Escrituras. Alguien dirá, y es muy legítimo, hey, pero espera un poco. En los versículos iniciales dice que Asaf hizo lo mismo, es decir, se acordó, recordó, pero no le dio resultado. Antes se deprimió más, antes se angustió más. Pero déjeme detenerle y darle o presentar las diferencias que existe en una forma de pensar o de recordar y otra forma de recordar. En los primeros versículos, del 1 al 12, si usted lo lee detenidamente, va a encontrarse con que el pronombre predominante es yo, es mí, es me. Es decir, un foco que está direccionado sobre él. Mire, hay 18 ocasiones que hace referencia a él mismo y solo en 6 ocasiones hace referencia a Dios. Pero los versículos 13 al 20 va a haber un cambio. El pronombre predominante ahora es tú. En estos versículos ahora hay 21 referencias, no hacia el yo, no hacia mí, sino hacia Dios. Por eso que, fíjese lo que ocurre aquí. Note la diferencia que se produce al tener un foco centrado en mí, a tener un foco centrado o puesto en Dios. En los primeros versículos dice, me acuerdo, medito, pero ya no quiero hablar. Sin embargo, observe el foco centrado en Dios. Hace lo mismo, recuerdo en Dios, medito en Dios, pero ahora hablaré de sus hazañas, hablaré de Dios. Ahora sí puede y sí quiere hablar porque ya no hablará de sí, no hablará de él, sino hablará de lo que Dios ha hecho en su vida. Y nosotros durante este tiempo necesitamos hablar con otros y llevar la esperanza a otros. Esta situación que estamos viviendo no nos debe acallar, no nos debe silenciar, sino que debe despertar en nosotros el anhelo y el deseo de hablar, de compartir, de llevar esperanza. José Enríquez fue uno de los 33 mineros que estuvo allí encerrado en las minas en Chile. José Enrique era el único cristiano de los 33 y él fue el guía espiritual de ellos en Atacama. Cuando él se dio cuenta del escenario, se dijo a sí mismo, tengo que hablar con ellos, tengo que hablarles de Dios, tengo que hablarles de la esperanza, tengo que hablarles de que podemos salir de aquí. Si José Enríquez hubiera hecho silencio, probablemente todos estos mineros no habrían resistido desde el área espiritual, emocional, todo lo que vivieron allí. La importancia de hablar.
Asaf cambió su foco de atención, dejó de mirar su desgracia y dejó de alimentarse de ella. Comenzó a ver el invisible, dejó de mirarse a él y comenzó a mirar a Dios y todos sus atributos. Al mirar a Dios, él ve tres aspectos importantes de Dios y Asaf fija su mirada en ellos. En primer lugar, él ve en el versículo 13 que Dios es santo. Santo, oh Dios, son todos tus caminos. Dios es santo y su santidad se manifiesta en todo lo que Él hace. Dios no miente. Él no dejará de cumplir sus promesas porque Él es santo. En segundo lugar, versículo 14, Él ve que Dios es poderoso. Fíjese, dice que Dios hay tan excelso como nuestro Dios. Tú eres el Dios que realiza las maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Nuestro Dios es poderoso. Y sería igual de inútil estar en las manos de un Dios que fuera todopoderoso, pero que no fuera santo. Es lo mismo que estar en manos de un Dios bueno, pero que no es poderoso. Nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el gran creador. Él es Dios todopoderoso. Es más, si usted quiere comenzar a leer la Biblia y no cree en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, no lea la Biblia. No le va a servir de nada. Pero si usted comienza leyendo la Biblia creyendo en el primer versículo de la Biblia, entonces en cada página se encontrará con ese Dios todopoderoso. Dios es poderoso. Él creó todas las cosas, el cielo, el mar, la tierra, lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver ha sido creado por Él. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el Dios todopoderoso. En tercer lugar, Dios redime a su pueblo. Versículo 15, con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Y volvemos a pensar y hacer el ejercicio. Sería muy inútil estar en manos de un Dios santo, poderoso, pero que no hace nada por su pueblo. ¿Se imagina? Dios santo, Dios poderoso, pero no hace nada. Con Dios, con nuestro Dios no es así. Porque no duerme el que cuida a Israel. Ahora este hombre, Asaf, de una forma poética comenzará a describir el poder de Dios y cómo Dios desplegó todo su poder para sacar a Israel de Egipto. Su memoria y su recuerdo lo lleva a esa época. Sí, fíjese lo que va a ocurrir. La memoria de Asaf se activa y hay un recuerdo potente. Asaf comienza a recordar las hazañas de Dios y al recordar se va a esta época. Versículo 16, y es nuestro tercer punto. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Algunos estudiosos dicen que el salmista aquí está hablando tanto del momento en que Israel cruza el Mar Rojo, como también el momento cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí en medio de una gran teofanía. Pero la idea es la misma, y es que Dios es todopoderoso. El Dios que abre el mar va a usar también todos los elementos de la naturaleza para alimentar y para sostener a una multitud en el desierto por largos 40 años. Asaf recuerda cuando Dios saca a Israel de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Durante toda esta temporada hemos estado estudiando el Éxodo en nuestros grupos de conexión. Nuestros niños, toda la iglesia está estudiando este hermoso libro, estas grandes historias y que relatan y que cuentan las hazañas poderosas de Dios. Sí, y este momento es un momento supremamente
importante en la historia de Israel. Sí, porque es el momento en que Israel ya recibe la aprobación, entre comillas, de Faraón para que salga de Egipto y para que vaya al desierto y camino a esa tierra prometida. Y es en este minuto cuando el pueblo de Israel, una multitud inmensa, se encuentra entre el Mar Rojo y se da cuenta que los carros de Faraón vienen tras ellos. Un pueblo perseguido por la espada del faraón, un pueblo que está contra la espada y la pared, un pueblo que no tiene armas, que no tiene caballos, que no tiene carros de batalla. Un pueblo que tenía solamente dos opciones: morir bajo la amenazante y sangrienta espada de los egipcios o morir ahogado por un mar que esperaba devorarlos. Sí, Israel estaba en el valle de la sombra y de la muerte. En ese momento estaba, y en ese escenario Dios, nuestro Dios, se revela santo, se revela poderoso y se muestra como un Dios que redime a su pueblo, que no abandona a su pueblo. Y en este escenario, ¿qué hizo Dios? Tú y yo lo sabemos. ¿Qué hizo Dios? Dios desató la creación y secó el mar y levantó dos paredes inmensas, dos columnas inmensas de agua, secó la tierra y el pueblo de Israel cruzó en seco hacia la otra vereda. De la vereda de la desesperación, de la vereda de la angustia, de la vereda del temor, del valle de sombra y de muerte, Dios lleva a su pueblo para cruzar y los coloca en la vereda de la libertad, en la vereda de la esperanza, en la vereda de la confianza. Los cambia de vereda. Dios despliega todo su poder, todo su poder. Mire y acompáñeme a lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Acompáñeme, si usted tiene su Biblia, busque. Porque yo me he resistido mucho durante estos días para decir lo que quiero decir. Me he resistido y no tengo que decirlo, pero he orado mucho. Yo quiero que ponga atención a este pasaje en particular. Versículo 13 del Éxodo. Éxodo capítulo 14. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Versículo 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Fíjese una cosa. El mensaje central es: no tengan miedo. Mantengan sus posiciones. Serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Querida iglesia, esta es una palabra que si bien viene de un evento anterior, que si bien viene de un momento anterior, que si bien viene de años y años pasados, es una palabra que cobra vida para nosotros como iglesia hoy día. No tengan miedo. Mantengan sus posiciones, porque serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Iglesia, no tengamos temor. Mantengamos nuestras posiciones cimentados en la fe que es Cristo, parados sobre la roca que es Cristo, anclados a la fe, firmes en el Señor. Y aunque en medio de todo este escenario, en medio de todo este valle de sombra, de muerte y de angustia, hay un camino que Dios está trazando para su iglesia. No tengan miedo, mantenga su posición, mantengamos la posición, porque seremos testigos de lo que el Señor realizará en favor de su iglesia, en favor de su pueblo. Él no nos dejará, Él no nos abandonará. Él no lo hará. Él es un Dios santo, Él es un Dios poderoso y Él es un Dios que redime a su pueblo.
El versículo 19 es una invitación a dejar de tratar de entenderlo todo y aceptar que Dios es soberano. El versículo 19 dice: te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, no se hallaron tus huellas. Hermanos, ¿puede alguien perseguir un bote en el mar? Sí, ve tras ese bote, sigue la huella que ha dejado en el agua. O sigue la estela que ha dejado en el agua. Eso no se puede, porque la estela dura segundos nada más. Entonces, ¿cómo puede alguien intentar seguir las huellas de Dios para interpretar cuál es el fin último de su providencia? ¿Cómo es que yo puedo pretender saber por qué Dios está permitiendo esto hoy? ¿Cómo puedo yo pretender saber por qué la gente está muriendo? ¿Cómo puedo pretender yo saberlo todo? ¿Cómo puedo yo interpretar la providencia de Dios? No lo intente. Moriremos en el intento, porque las huellas de Dios están en el mar y no podemos seguirlas. Romanos 11:33 dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. No sé cómo Dios va a actuar, no sé lo que Él va a hacer. Y quizás no debiéramos querer saberlo todo. Deje de intentar saberlo todo. Más bien use esa información que es fidedigna. Dios saca de lo malo lo bueno. Sí, Dios saca de lo malo lo bueno. Un día vamos a entender todo esto que está ocurriendo. Desde este lado de la eternidad probablemente no entendemos nada, pero cuando estemos desde el otro lado de la eternidad vamos a entenderlo todo. Queridos hermanos, nosotros no estamos en manos de un futuro ciego, de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios que es santo, que es poderoso y que redime a su pueblo. Él nos cuida. Somos sus hijos. Querida iglesia, nosotros somos llamados a recordar los actos de redención de Dios, como el Éxodo. Y lo podemos hacer fijando nuestra mirada en la cruz. El Éxodo y la cruz son las demostraciones en la historia de Dios que dan cuenta que Él está con nosotros, actuando a favor nuestro, sin importar cómo nosotros nos podamos sentir ni lo que suceda a nuestro alrededor. Porque cualquiera sea la circunstancia, podemos ver la bondad de Dios, ya que no estamos en la vereda del temor ni de la angustia, sino que en la vereda de la esperanza. Podemos confiar. El Salmo termina de esta manera. Versículo 20. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. La versión Reina Valera dice así: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vea el contraste. El Dios que hace oír su voz en el trueno, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que abre el mar. Ese Dios es nuestro pastor y Él nos guía y Él nos dirige y Él cuida de su pueblo. Sí, Dios usa medios de gracia para cuidar a su pueblo, para guiar a su pueblo. Así como en su momento usó a Moisés y a Aarón. Sí, Él usa esos medios. Por eso que para esa época sus medios son los pastores, sus medios son la iglesia, sus medios son los líderes, sus medios son los grupos de conexión, sus medios son los amigos que encontramos en la iglesia. Esos son los medios que el Señor está usando para guiarnos, para cuidarnos, para acompañarnos, para hacernos sentir que Él está aquí, que Él está presente, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado. Por eso que a través de estos medios es que tú y yo nos sentimos acompañados, guiados, dirigidos, instruidos.
Dios no quiere que olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Lo repito, no duerme aquel que cuida a Israel. Dios no nos dejó a nuestra suerte, a nuestro destino, a la muerte. Por eso vino nuestro Señor Jesús, por eso descendió. Y así como Él no nos olvida, tampoco quiere que nosotros le olvidemos a Él. Fíjese que por eso que Él dejó la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Haced esto para que te acordéis. Haced esto para que recordéis. Él no quiere que olvidemos que Él entregó su cuerpo por nosotros. Su cuerpo para que fuera molido, para que fuera castigado, para que fuera latigado. Él no quiere que olvidemos que Él se entregó por nosotros. Él no quiere que nosotros olvidemos que Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Jesús no quiere que nosotros olvidemos la cruz, pero no que la recordemos con dolor, con angustia, con tristeza, ver ahí a un Cristo moribundo crucificado. No, Él quiere que recordemos la cruz, porque en la cruz Él dio su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos redimidos, para que nosotros fuésemos rescatados, para que nosotros fuésemos libertados, para que nosotros recibiéramos vida eterna en Cristo Jesús. Ese valle de sombra y de muerte era para nosotros, pero fue Jesús quien pasó por ese valle. El precio fue pagado, la deuda fue cancelada. Recuerda que le dije que en las preguntas retóricas de Asaf la respuesta estaba allí mismo. Quiero finalizar y quiero que leamos, volvamos a leer versículos 7 al 9. Fíjese, ¿nos rechazará el Señor para siempre? No puede rechazar, somos sus hijos, nos ha adoptado y hemos sido aceptados no por nosotros, sino por los méritos de Jesús. El sacrificio de Jesús fue acepto para Dios. Por lo tanto, nosotros somos aceptos para Él por los méritos de nuestro Señor. ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? No necesitamos que Él nos vuelva a mostrar su buena voluntad. No la necesitamos. Porque ya Él, por su buena voluntad, se entregó para nuestra salvación. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno? ¿Sus promesas por todas las generaciones? No, porque su amor es eterno. Sus promesas son fieles y Dios las cumplirá. Él es santo. Él cumplirá lo que ha prometido. ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades? No. Él renueva sus misericordias cada mañana sin que se las pidamos. Él ya las ha renovado. Y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. La más grande muestra de compasión fue dar su vida por ti y por mí. Iglesia, Dios es poderoso, iglesia, Dios es santo, iglesia, Dios redime a su pueblo. Si usted está en angustia, si usted está en aflicción, si usted ha caído en el afán y en la ansiedad, no se pregunte más, recuerde lo que Dios ha hecho por usted, recuerde lo que Dios ha hecho por su vida, recuerde. Y al recordar va a ver a ese Dios poderoso, va a ver a ese Dios santo, va a ver a ese Dios que redime, que le cuida, que le proteja. No tendremos quizás respuesta. ¿Por qué alguien tuvo que morir? ¿Por qué mi hermana tuvo que despedir a 2 de sus hermanos? ¿Por qué alguien tuvo que despedir a su abuelo? ¿Por qué a su abuelo? ¿Por qué alguien tuvo que ver partir a su vecino? ¿Por qué? Quizás no tendremos respuesta.
No busquemos, no intentemos encontrar respuesta. Pongamos la mirada no en nosotros, el foco no en nosotros, pongamos la mirada en Dios. Pongamos el foco en Él, no más yo, no más mí, no más me, sino que miremoslos a Él. Miremoslo a Él. A Él, nuestro foco, nuestra mirada está en Él. Si usted me está escuchando por primera vez, si usted nos está viendo por primera vez y está angustiado, está atemorizado y te has preguntado ¿dónde está Dios? Quiero invitarte a acercarte a Él. Quiero invitarte a que hoy o más tarde entres en tu habitación, dobles tus rodillas y eleves una oración. Él te responderá. Ven a Jesús, arrepiéntete de todos tus pecados y ven a Jesús. Ven a Jesús. Iglesia, esta semana en los grupos de conexión y en los hogares, formulémonos 3 preguntas. ¿Se ha sentido angustiado o afligido? Pero no responda, sino que haga una cosa. Vamos a hacer una cosa esta semana, oremos los unos por los otros. En medio de nuestra aflicción, de nuestra angustia, oremos. En segundo lugar, se ha estado formulando preguntas que necesitan que tengan respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Que Dios nos permita descansar en la providencia, en la soberanía de Dios. En tercer lugar, tomemos tiempo esta semana, recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y demos gracias a Dios y alabemos su nombre. Y finalmente, animémonos unos a otros, una vez más recordando que Dios es santo, que Dios es poderoso y es un Dios que no olvida a su pueblo, sino que redime a su pueblo. Iglesia, no temas, mantén firme tu posición y sé testigo de lo que Dios va a hacer en favor nuestro. Oremos. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado a través de este salmo y a través de este hombre. Señor, reconocemos que hemos caído muchas veces en la angustia, en la desesperación, en la aflicción. Sí, lo reconocemos. Y reconocemos que más de alguna vez nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? Y cuando alguien nos ha preguntado, ¿dónde está tu Dios? No hemos tenido respuesta. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque quizás hemos sido autocompasivos, hemos tenido autoconmiseración. Perdónanos porque hemos fijado la mirada en nosotros y hemos alimentado la angustia en nosotros. Y hemos caído en la habitación de la angustia y en la habitación de la oscuridad. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos y al mismo tiempo, gracias porque tu palabra nos invita a recordar. Tu palabra nos invita a recordar y a reflexionar y a meditar. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que no olvida a los suyos. Y lo demostraste en la cruz del Calvario. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Nuestra condición era de muerte, nuestro destino era la muerte eterna. Pero tú te acordaste de nosotros y descendiste desde los cielos para venir y dar tu vida voluntariamente por amor a nosotros. Tú te acordaste de nosotros. Hoy nosotros te queremos recordar y al recordarte queremos alimentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Hoy nos decimos, no temeremos, nos mantendremos firmes en nuestra posición porque veremos a ese Dios en el cual hemos creído y en el cual hemos confiado. Sí, y esperaremos en ti. Y mañana cuando esto sea parte del recuerdo, contaremos a las nuevas generaciones o contaremos a nuestros nietos o a los hijos de nuestros nietos que un día una gran pandemia azotó la humanidad. Un día una gran pandemia provocó estragos y azotó fuerte.
Pero en medio de todo eso, nuestro Dios, el Dios en el cual hemos creído, ese Dios se manifestó gloriosamente cuidándonos, protegiéndonos y aún consolándonos por aquellos que partieron. Pero aquellos que partieron, aquellos que tuvieron que partir o que fue providencia de Dios que partieran, aquellos guardamos la esperanza y la confianza en Dios de que pronto los volveremos a ver. Sí, gracias Señor. Gracias por recordarnos. Gracias Dios. Gracias por las hazañas heroicas. Gracias por el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Gracias por la Santa Cena porque nos recuerda permanentemente que es necesario mirar atrás, porque al mirar atrás podemos mirar hacia adelante. Gracias Dios. Gracias porque descansamos en ti, en tu providencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.